Muy buenas tardes tengan todos y todas las personas que se encuentren conectadas a una edición más de la campaña Indecopi a tu alcance, que es organizada por la Gerencia de Promoción y Difusión del Indecopi con el apoyo de las diversas áreas de la institución. Antes de iniciar esta actividad, quiero recordarles que esta charla dura aproximadamente 50 minutos y durante todo este tiempo ustedes van a poder enviarnos sus preguntas o consultas relacionadas al tema de hoy a través del chat de Zoom. Y para quienes nos están viendo a través del diario Gestión, a través de su plataforma de Facebook, les recuerdo que van a poder dejarnos sus preguntas en los comentarios. También es muy importante recordarles que en esta oportunidad ustedes no van a poder habilitar ni sus micrófonos ni sus videos, ya que esto es de uso exclusivo para nuestro expositor. El día de hoy les vamos a presentar la charla ¿Qué hacer si usan mis tarjetas de débito o crédito de manera fraudulenta? Y para ello contamos con la participación especial de Iván Pérez. Iván es abogado egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con especialización en protección al consumidor por la Universidad del Pacífico y estudios de maestría en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia en España. Actualmente se desempeña como jefe del equipo Tarjetas de la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor número 1 del Indecopi. Bienvenido, Iván, es un gusto contar contigo. Vamos a habilitar ahorita sí tu cámara y tu video, tu cámara y tu micrófono, perdón. ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenido. Hola Stephanie, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Para mí realmente es un honor estar con ustedes y poder compartir un poco de los conocimientos y la experiencia en el tema que tenemos a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor. Bien, el Listo, muy día de bien, Iván. hoy, Entonces te doy paso. sí, gracias Stephanie. Bien, el día de hoy vamos a tratar un poco algo que suele ser o suele aumentar un poco en la temporada de fiestas, ¿no? Que son los fraudes con tarjetas de crédito o débito, ¿no? Para esto vamos a desarrollar de manera muy breve algunos conceptos básicos que si bien pueden parecer de repente conocidos para la mayoría, sí es cierto que hay una gran cantidad de consumidores que no dominan algunos detalles que hacen distinta una operación de otra y que por lo tanto implica un tipo de reclamo distinto a otro, ¿no? Eh, Primero, el objeto de los perpetradores al momento de hacerse con operaciones de este tipo, o el objetivo que tienen es obviamente obtener bienes a través de la compra con estos medios o extraer dinero a través de los cajeros automáticos, ¿no? Entonces, pero para poder entender un poco cómo es que funciona todo esto, tenemos que delimitar primero cómo es que funciona el mercado de las tarjetas de crédito. Para el tema de las tarjetas de crédito y los fraudes que pueden realizarse con estas, tenemos que separar primero en primer lugar, aquellas que fueron solicitadas de manera fraudulenta, es decir, mediante suplantación de identidad u otra cosa. Por poner un ejemplo, ¿no? Uno de nosotros nunca fue cliente de un banco, pero de pronto resulta siendo titular de una tarjeta de crédito en este caso, ¿no? En este caso estamos ante una contratación que obviamente no ha sido realizada por el consumidor y que por lo general el banco tendría que asumir de manera directa esta, si es que se acredita que el consumidor obviamente no ha contratado esta tarjeta. Eh, este tipo de fraude, si bien ha disminuido en los últimos años, todavía es un peligro potencial, ¿no? La mayoría de bancos, o si no todos, utilizan ya el sistema de verificación biométrica de identidad para autorizar la contratación de estas tarjetas de crédito. La segunda forma de que los perpetradores se hacen de las tarjetas, aparte de la solicitud fraudulenta, es la obtención fraudulenta. Ya dentro de esto entramos ya a un mundo un poco más amplio, ¿no? En el cual tenemos que a la vez subseparar el tipo de, o la forma como es que los delincuentes se hacen de la tarjeta, porque pueden hacerse la tarjeta de manera física o pueden hacerse de la tarjeta de manera no física. Y paso a explicar, ¿no? Primero, para que una operación o para que el perpetrador se haga de la tarjeta física, obviamente tiene que hurtar el plástico, el que todos o la mayoría de nosotros tenemos, ¿no? Sea pues a través de un hurto simple, o sea, usted no se dio cuenta y, no sé, alguien se la jaló del bolsillo, o a través del robo, sea robo de pertenencias o el robo de los vehículos donde se encuentran estas tarjetas, ¿no? En este caso estamos hablando de una desposesión física de parte del titular y una posesión física de parte del perpetrador, quien es quien se hace con el físico de la tarjeta de crédito, ¿no? ¿Qué es lo que hace el perpetrador con esto? Obviamente va a poder, si es que de repente cuenta con los elementos necesarios, hacer consumos, para lo cual le van a pedir
una identidad que muy probablemente sea falsificada, o si es que tiene la clave, hacer retiros por cajero, ¿no? Otra de las cosas que se puede hacer con la tarjeta o con la información, y ahí ya pasamos un poco a lo que se puede hacer sin necesidad de la presencia física de la tarjeta, es que la información que está impresa en las tarjetas de crédito puede ser utilizada tanto para compras por internet como también puede ser utilizada para entrar a los aplicativos del banco y a través de ese aplicativo obtener otro tipo de operaciones, ¿no? Realizar otro tipo de operaciones. Entonces acá la importancia de, de las claves que uno pueda tener es que estas claves tengan que ser distintas a cualquier número que esté vinculado directamente a ustedes, ¿no? O sea, por ejemplo, fecha de nacimiento no deberían usarse como clave, algunos números del DNI no deberían usarse como clave. Cualquier información que puede estar en la misma billetera que usted pueda perder al momento de una sustracción o de un robo, no debería formar parte de su clave para empezar, ¿no? Para evitar justamente que puedan acceder a más los delincuentes, ¿no? Entonces, ahora, para pasar al tema de las operaciones que pueden hacerse con las tarjetas no presentes, ¿no? Ahí tenemos el tipo de consecución de esta información se da, en primer lugar, por ejemplo, a través de correos electrónicos o mensajes de texto. Yo creo que de una u otra forma todos tenemos conocimiento de alguien que ha recibido un mensaje extraño del banco indicando que tiene que actualizar su información o que ha tenido operaciones de algún tipo y que necesitan validarlas. Lo que normalmente sucede o lo que normalmente los delincuentes hacen en estos casos, es obtener aquella información que todavía no la tienen a la mano, porque lo más probable es que tengan algo de información, pero no la tienen toda. Entonces, suelen pedir claves, suelen pedir las claves dinámicas, estas que se envían por mensaje de texto o las claves token, que son las que físicamente las tenemos en los llaveros o aquellas que son instaladas también en los dispositivos móviles. Entonces, esta es una de las formas que tienen para obtener esta información y posteriormente utilizarla, sea a través de el mismo aplicativo del banco, es decir, para poder realizar pagos a través de ese aplicativo, poder hacer transferencias, muchas veces sacar créditos y todo eso, ¿no? O sea, el abanico es bastante amplio en ese punto. Entonces, lo importante para un poco evitar caer en eso es que nuestra información, para empezar, no puede ser divulgada de manera tan fácil. O sea, no podemos entrar a cualquier página y colocar nuestra información así tan alegremente. Entonces, existen, es cierto, muchas páginas web que simulan ser páginas de banco. Entonces, lo importante para nosotros como consumidores es conocer y ver los detalles de estas páginas, ¿no? Por ejemplo, que no tengan o que tengan el tipo de seguridad, el candadito de seguridad en la parte alta de izquierda de la barra de direcciones, ¿no? Que no haya errores ortográficos en la dirección a la cual está accediendo. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, ¿no? Si es el banco X, a veces ponen, en vez de banco, banco con M y ya no es la misma página a la que te están diciendo. Entonces, todos esos detalles hacen que tengamos que tener mucho cuidado al momento de utilizar la información de nuestras tarjetas a través de Internet, ¿no? Entonces, un poco para ir resumiendo qué tipos de fraudes son los que se hacen con tarjeta presente, se van a hacer principalmente consumos, ¿no? Y retiros por cajero, ¿no? Una de las formas de obtención ahora que justamente veíamos el tema de las tarjetas presentes, una de las formas de obtención que se ha visto mucho y que acabo de ver tres casos en los noticieros en las últimas 24 horas, es el supuesto recojo de tarjeta, es decir, reciben la llamada del supuesto banco del cual es cliente y le indican que, por poner ejemplos prácticos que son reales, ¿no? Que la tarjeta que usted tiene va a cobrarle una membresía más alta de la que le han informado y que por lo tanto, para que ello no ocurra, le van a cambiar la tarjeta. Eso no es cierto. O que se le ha mejorado la línea de crédito, se le está mejorando la tarjeta y que para poder entregarla necesitamos recoger primero la tarjeta. No es cierto. Ningún banco recoge tarjetas. Eso que quede totalmente claro. No hay un solo banco que tenga un sistema que vaya y recoja las tarjetas en los domicilios de las personas. Eso no ocurre. Entonces, esa es una de las formas que también tienen los delincuentes de acceder a las tarjetas de manera física para poder, obviamente, realizar operaciones con estas, ¿no?
Eh, Otro de los puntos que, si bien ha disminuido, otra de las formas de fraude que ha disminuido, es el de la clonación. En la clonación, lo que sucedía, sucede menos ahora, es que la tarjeta de crédito era copiada a través de un dispositivo llamado skimmer, en el cual es una lectora de tarjeta, en el cual se recopilaba esa información para después trasladarla a otro plástico. Un plástico, por lo tanto, que tenía la misma información en ambos plásticos, ¿no? El original y el plástico clonado. Por eso se llamaba clonación, porque el contenido de la información es idéntico. Entonces, con este plástico obviamente podían hacerse todas las operaciones que puede hacer la misma tarjeta original, ¿no? Este tipo, como les repito, este tipo de fraude como que ha bajado bastante en los últimos años, pero sin embargo también es potencialmente posible. Entonces, ¿qué hacemos para evitar eso? Obviamente, estar muy atentos al momento en el que uno realiza el pago o entrega la tarjeta, porque es justamente en esos momentos en los cuales probablemente haya una mayor brecha de inseguridad para que esto ocurra. Entonces, evitar que obviamente perder de vista la tarjeta, estar presente cuando sea leído únicamente en los dispositivos POS que están en los establecimientos, y así evitamos un poco el tema de la clonación, ¿no? Eh, Ojo, y este es un detalle ya casi extra teórico, la mayoría de contratos de tarjetas de débito especialmente vinculan todas las cuentas que tenga el titular de esta tarjeta de débito con las demás cuentas que tiene el cliente en el banco. Es decir, con esa tarjeta de débito es posible, en la mayoría de casos, hacer operaciones frente a otras cuentas, no solamente la cuenta por la cual sacó la tarjeta de débito, sino a las otras cuentas de ahorro y también probablemente a las cuentas de crédito. Esto en la mayoría de casos viene así en los contratos, pero existe la posibilidad de que si el consumidor, el cliente, quiere cambiar eso, se acerca a su banco, se comunica y dice, no quiero que mi tarjeta esté vinculada a todas mis cuentas, sino únicamente a aquella cuenta por la cual yo saqué la tarjeta, ¿no? Entonces, de esa manera también algunos, ya es cuestión de cada consumidor, limita un poco el riesgo que pueda tener al usar una sola tarjeta para todas o una para cada cuenta que maneje, ¿no? Entonces, esto es un poco ya cerrando lo que es las operaciones o todo lo relacionado a operaciones que se pueden hacer con la tarjeta presente. En el tema de la tarjeta no presente, uno de los puntos también bastante que ha aumentado bastante en los últimos años, es el tema de las llamadas para conseguir la información que el delincuente utilizará para hacer operaciones. Normalmente el delincuente ya obtuvo alguna información, sea a través de una página clonada, sea a través de algún formulario de supuesto sorteo, los he visto personalmente, hubo un tiempo en que en las redes sociales aparecían estas supuestas promociones de los bancos invitando a participar en sorteos. Entonces, si tú entrabas a esa página, lo que encontrabas era actualiza tus datos y te pedía el número de tarjeta, este, la fecha de vencimiento, todos los datos que normalmente están impresos en la tarjeta. Pero este tipo de información limita un poco también el accionar del delincuente. Entonces requiere otro tipo de información que se la van a solicitar a través de las llamadas telefónicas. Entonces, en estas llamadas telefónicas lo que hacían o lo que hacen es decir al consumidor, vamos a sincronizar tu dispositivo token, vamos a sincronizar tu clave dinámica, o tengo operaciones, o se registran operaciones por inventar cualquier operación, no sé, 3.000 soles en la tienda X, y que para anularla necesito que usted me dé la clave que le voy a enviar al teléfono celular en ese momento, o darme la clave que está en el dispositivo token físico. Entonces, esto tampoco hace un banco normalmente, o sea, un banco no le va a pedir las claves por teléfono. Entonces, hay que evitar poder dar esa información. Todo, como les repito, da vueltas a qué información manejamos y qué información exponemos, ¿no? Entonces, cuando esto o esta llamada ocurre, obviamente tenemos que evitar dar esa información y lo que hace normalmente el perpetrador cuando tiene esa información es utilizarla para, a través de la página web,
sea la banca móvil o la banca por internet del banco, hacer diversos tipos de operaciones. Estas operaciones van desde pago de servicios que incluyen hasta compra de tarjetas virtuales. Actualmente hay un mercado que está en crecimiento, que es de las tarjetas virtuales, que son parecidas a las tarjetas regalo que vemos normalmente a fin de año en las tiendas por departamento. No son tarjetas que se van recargando contra fondos de alguna cuenta, obviamente. Entonces, lo que hacen es cargar este tipo de tarjetas, hacer pagos de servicios, o sea, aparecen como pago de servicio, pero en realidad son cargas hacia aplicativos como PayPal o eBay, ya como un monedero en esos aplicativos, y obviamente sacar créditos a nombre del titular, ¿no? Porque muchos aplicativos y muchas web o muchos bancos en general ofertan sus productos a través de este canal y es algo normal, permitido, que tiene ciertos parámetros de seguridad, eh, pero que pueden verse vulnerados cuando la información que nosotros tenemos es expuesta y llega a poder de los delincuentes. Entonces, obviamente, con esa información se pueden hacer transferencias, pagos, sacar créditos y muchas otras operaciones vinculadas, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que tener cuidado es entonces con la información que tenemos impresa en las tarjetas, ¿no? El número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código CBB2. El código CBB2 es aquel que habilita para hacer compras por internet. Cuando uno entra a una página, proponerle una aerolínea, por ejemplo, a comprar un pasaje de manera directa y quiere pagar con la tarjeta en la página web, lo que le va a pedir es el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código CBB2. El código CBB2 es uno de los números que está impreso en la parte posterior de las tarjetas. Si revisan sus tarjetas, se darán cuenta que en la parte posterior, al extremo derecho, hay un número que normalmente son 3 dígitos y que es una clave adicional que se utiliza para las compras por internet o para aquellas operaciones que no son físicas, que se hacen en comercios virtuales. Entonces, esa información es importante que también esté resguardada, o sea, hay que tener prestar mucha atención al momento de pagar, obviamente, que esa información pues no sea, no sé, fotocopiada, por ejemplo, o se le tome foto a la tarjeta, al medio de pago, ¿no? Entonces, resguardar esa información va a hacer que evitemos o bajemos muchísimo el riesgo en ese sentido, ¿no? Entonces, ahora, ¿en qué casos bueno, les olvidaba de comentarles, Juan Francisco Gamarra es un asistente especialista de la Comisión de Protección al Consumidor, me está apoyando el día de hoy en este evento. Juan Francisco va a intervenir cuando tenga conveniente para poder ir atendiendo las preguntas que se vayan haciendo, ¿no? Eh, Juan Francisco, si tenemos algunas preguntas ahorita para ir cerrando esta parte de cómo es que se hacen los fraudes. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Sí, hay una pregunta. Nos pregunta Héctor Chupitaz. ¿Qué debemos hacer ante el robo del dinero de una tarjeta de débito cuando el banco, o en este caso una entidad financiera, no reconoce dichos movimientos? Sí, justo es lo que vamos a empezar a tratar, pero para ir adelantando, no todas las operaciones que se hacen con las tarjetas de crédito o débito tienen ciertos parámetros de seguridad. Hay que cumplir con los parámetros de seguridad. Como les decía hace unos minutos, cuando se trata, por ejemplo, de operaciones por Internet, lo que hay que introducir para que esa operación se concrete es el código CDD2. Entonces, eh, si una entidad financiera no reconoce una operación de este tipo, por ejemplo, lo primero que le queda al consumidor es interponer un reclamo. Si aún así la entidad no reconoce, es acudir a la autoridad de consumo, que es la que, iniciando, por medio de su denuncia, obviamente, iniciando un procedimiento administrativo, va a verificar que los parámetros de seguridad se hayan cumplido en esa operación, ¿no? Dentro de ellos está obviamente la acreditación. En ese caso específico del que le estaba comentando, la acreditación del ingreso del CDB2, del código CDB2 al momento de realizarse la operación. Es eso lo que se va a ver dentro de, el análisis que se haga de esa operación en particular. Entonces, eso implica que si el banco no acredita que se ingresó ese código, entonces obviamente la operación tendrá que ser declarada nula y devuelta al consumidor. Y en el caso en que se acredite que este código ha sido vulnerado, porque ojo, que ahí la información está en poder del consumidor. Entonces, como les repito, hay que evitar
que esa información salga de esta esfera, evitar que alguien tenga acceso a esa información. Entonces, porque si esa información es expuesta, lo que va a aparecer en los reportes es obviamente la acreditación de un ingreso de ese código CBD2. Entonces, un poco por ahí va la figura, ¿no? Obligamos al banco a acreditar que se ha cumplido con los parámetros de seguridad, ¿no? Si es Internet, código CBD2. Si es operaciones por banca móvil o banca por Internet, el ingreso de la clave dinámica. La clave dinámica es la clave token o la clave SMS que envían los bancos cada vez que uno hace operaciones a terceros, ¿no? O sea transferencias, pagos a través de estos canales virtuales, sea banca móvil o banca por Internet. Si es operación por cajero, tendríamos que ver si es que se ha ingresado la tarjeta, ¿no? Y se ha digitado la clave o eventualmente depende del banco el DNI. Entonces, todos esos parámetros de seguridad son los que se tienen que cumplir. Hay otros parámetros de seguridad que son un poquito más amplios, como por ejemplo el deber de monitoreo de operaciones, que corresponden ya a un análisis un poco más amplio, que requiere mucho más información y que también lo hacemos muy a menudo en la Secretaría Técnica en los casos que corresponden o en los casos en los que los consumidores indican que estas operaciones no corresponden a lo que normalmente hacen, o sea, a su comportamiento habitual de consumo, ¿no? Entonces, si ya no hay más preguntas, seguimos un poco con esto, ¿no? Hay casos en los cuales los consumos no reconocidos son responsabilidad directa del banco sin más porque la norma sí lo pone, ¿no? Principalmente son tres casos, ¿no? El primer caso son los micropagos. Los micropagos son operaciones que se hacen en ciertos establecimientos autorizados y que tienen un límite que cada banco establece y comunica a sus usuarios, ¿no? Entonces, una vez que ese límite está establecido, las operaciones que se hagan por montos inferiores a esos normalmente son responsabilidad del banco, salvo que el banco acredite que sí fue el propio consumidor el que hizo esa operación. Por eso es que estas operaciones se hacen normalmente en comercios que tienen ciertos parámetros de seguridad, qué sé yo, cámaras o lo que fuera, este, eh, porque en esos comercios que son, como les digo, delimitados, es donde sí se pueden hacer operaciones de micropago, no se hace en todos lados, ¿no? El otro punto en el cual el banco podría ser responsable de la operación de manera directa es cuando se acredite la clonación de la tarjeta. La clonación de la tarjeta, como les había comentado, es la copia idéntica del plástico, es decir, tenemos dos plásticos circulando en el mercado con idéntica información y que pueden ser utilizados, obviamente, por distintas personas. Acá está un poco ya el tema de la probanza, ¿no? Para que exista o para que se acredite clonación, la Sala de Protección al Consumidor en algún momento desarrolló una especie de análisis de cómo es que se puede acreditar esto y se requieren que existan operaciones, si bien no simultáneas, al menos imposibles desde el punto de vista físico por el tiempo, por poner ejemplos. Y son casos ya que en algún momento fueron resueltos tanto por la comisión como por la sala. Por poner un ejemplo, una operación que se realiza en este mismo minuto a las 18:23 en La Molina y 10 minutos después se realiza otra operación en el Callao. Entonces, los que estamos en Lima sabemos que es materialmente imposible desplazarse en 10 minutos desde La Molina hasta el Callao. Entonces ahí hay un poco de este análisis, ¿no? Que cómo es posible que se hagan en 10 minutos operaciones en una distancia que requiere más tiempo de desplazamiento, ¿no? O a veces en ciudades distintas en el mismo día y a veces en la misma hora, ¿no? Lo cual requeriría que, pues, no sé, el consumidor tenga un avión privado que lo lleve de inmediato y lo retorne, porque en los casos que le comento, por ejemplo, había una operación en Lima, 2 horas después en Tacna, 1 hora después en Lima y así. Entonces, este tipo de elementos permiten acreditar que existió clonación. En estos casos, la entidad bancaria debería, de manera ya propia, hacer una devolución de los montos que se hubieran sustraído por este tipo de fraude, ¿no? Y bueno, todas las operaciones que se hagan posteriormente al bloqueo. Uno de las obligaciones y la buena costumbre, más que todo, que deberíamos tener, es que cuando extraviamos nuestra tarjeta, por más que el extravío no haya sido o creamos que no haya sido este, como en un momento de inseguridad, es decir, creamos que la tarjeta está en nuestra propia casa, pero no la encontremos, lo ideal es bloquearla. Porque
una tarjeta perdida es un riesgo, es como poner el dinero en la mano de la persona que tenga esa tarjeta. Porque como les repito, se pueden hacer operaciones por internet sin necesidad de tener más que la clave, o sea, bueno, el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y la clave CBD2. Todo esto está impreso en la misma tarjeta. Entonces, desde el momento que usted pierda la tarjeta, está corriendo el riesgo de que se puedan hacer operaciones de algún tipo con este medio de pago. Entonces, lo recomendable es bloquear la tarjeta. Entonces, si uno bloquea todas las operaciones que se hagan a partir de ese momento, están excluidas de responsabilidad por parte del consumidor y son responsabilidad del banco asumirlas, ¿no? De ahí lo importante del bloqueo y de tener nuestro código de bloqueo y asegurarse de que el bloqueo realmente haya sido realizado, que, bueno, no es difícil de probar, y para que de esa manera, con posterioridad a este bloqueo, no se hagan operaciones, ¿no? Y si se hagan, como les repito, sean devueltas. Eh, Hablando de bloqueo, eh, muchos de nosotros tenemos el aplicativo de los bancos con los que trabajamos y dentro del aplicativo de los bancos tenemos muchas veces ya preguardada o preguardado el número de tarjeta y a veces hasta la clave. Entonces, ahí tenemos un riesgo muy alto porque lo que normalmente sucede cuando perdemos el móvil, sea por hurto, por robo, lo que fuera, esa información obviamente pasa a poder de quien tiene la tarjeta, perdón, quien tiene el celular en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué hace normalmente un consumidor? Llama a su operador de telefonía, se preocupa más lamentablemente por el teléfono que por la tarjeta. Entonces, lo primero que hace es llamar al operador de telefonía y decir, quiero bloquear mi teléfono. Y muchas veces no llama al banco diciendo, quiero bloquear mi tarjeta. O comunicando diciendo, oye, quiero bloquear mi aplicativo porque he perdido el celular. Entonces, es importante que estas tres cosas se den de manera conjunta cuando pierde el celular, por más que no pierda la tarjeta. Si perdió el celular con el aplicativo puesto, comuníquese con su banco y obviamente comuníquese con su compañía telefónica, ¿no? De esa manera evitamos, porque ¿qué es lo que aparentemente sucedería? Que cuando uno bloquea la línea telefónica, el celular todavía puede conectarse por Wi-Fi. Y al conectarse por Wi-Fi, obviamente puede intercambiar datos y puede usarse las aplicaciones que están instaladas en el teléfono. Entonces es importante que hagamos el bloqueo tanto del teléfono celular como tal, de la tarjeta y del aplicativo ante el banco, ¿no? Y de ser posible, ya esto es extra medidas de seguridad bancaria, sino medidas de seguridad personales, cambie la clave del correo con el cual accede a su teléfono celular, ¿no? Sucede que todos, o bueno, creo que todos los Android usan Gmail, entonces cambie la clave de su Gmail. Haga todos los cambios. El celular en estos tiempos, el teléfono móvil, ya no es solamente un elemento de comunicación, sino tenemos ahí accesos, creo que a nuestra vida completa, ¿no? Fotos, correos, información, documentos y por lo tanto también claves de acceso y todo lo relacionado a nuestra actividad bancaria, ¿no? Y en algunos casos hasta el dispositivo token está en el teléfono. De ahí la importancia de hacer todos los bloqueos que sean necesarios cuando pierda el teléfono móvil. No se confíe solamente en el bloqueo de la compañía telefónica, que muchas veces, como ya les expliqué, no es suficiente para evitar que ciertas transacciones se realicen, ¿no? Entonces, bien, eh, ¿tenemos preguntas, Juan Francisco? Sí, hay una pregunta de Alexander Luna. ¿Es posible que un POS sea hackeado? Mm, Interesante pregunta, pero lamentablemente como que no estamos, nosotros no podríamos, no vemos ese tipo de transacciones porque lo nuestro está relacionado a la responsabilidad principalmente del banco, el establecimiento y su relación con el consumidor. Y dentro de esa relación, establecimiento, o sea, comercio y banco, está el POS, pero esa es una relación entre ellos, ¿no? Que si bien es cierto, o sea, de ser posible, la verdad no sabría decirlo. Me parece interesante la pregunta para investigar, pero eh, ese es un campo ya distinto al que nosotros normalmente vemos, ¿no? Si se puede hackear o si se puede clonar una tarjeta, entiendo que la delincuencia avanza tanto que probablemente todo sea posible, ¿no? Pero no me atrevería a afirmar. Sí, así que
con cargo yo creo que a investigar y poder de repente entrar un poquito más. Si bien normalmente nosotros no desarrollamos o no entramos a esa relación, porque como le repito, es una relación en la que participa el comercio, el establecimiento y el banco, ¿no? Que en medio está el operador del POS, ¿no? Que puede ser, no sé, Visa, Mastercard o los nuevos operadores que existen en el mercado, ¿no? Pero en esa relación no participamos, porque en esta comisión al menos lo que vemos es la relación entre el consumidor, el establecimiento y el banco, ¿no? Hasta este momento hemos hablado un poco del banco. En unos minutos vamos a hablar del establecimiento. Si no hay otra pregunta, Juan Francisco. Sí, Mauricio Suárez nos pregunta, ¿es necesario la contratación de un seguro contra fraudes? Mire, como necesario no lo pondría, ya depende en realidad de cada consumidor y principalmente de saber qué es lo que cubre, ¿no? Porque todo seguro tiene aquellos supuestos de cobertura y también aquellos supuestos de exclusión. Entonces, por poner un ejemplo, que no estoy segura a qué compañía asegurada corresponde, pero en algún momento he visto una póliza de seguro que, por ejemplo, excluía clonación. Entonces, al excluir clonación, obviamente, para ciertas operaciones, para las operaciones de clonación, ese seguro no tenía cobertura, ¿no? Y así, o sea, hay que ver, uno tiene que ver la póliza, porque no todas las pólizas son iguales, no todos los seguros son iguales, ver en la póliza qué es lo que cubre y depende de eso tomar una decisión, pero necesario no es porque la norma de por sí pone ciertos elementos de protección hacia los consumidores, que son justamente los parámetros de seguridad que tiene que cumplir un banco para poder autorizar estas operaciones, ¿no? Este, Esos parámetros son los que ya había mencionado respecto al banco y que también hay respecto al establecimiento y que los vamos a hablar en un minuto. ¿Tenemos algo más, Juan Francisco? Sí, por Caroline Espinosa Millán. En caso que se realicen compras por internet con mi tarjeta de débito física, ¿es necesario que haga un cambio de tarjeta física o no? Lo que sucede es que si ya se hizo la compra por internet, ya tenemos ahí un problema, porque la operación comienza a correr desde que se autoriza y se autoriza en el momento, por ejemplo, de las compras por internet, cuando ponemos toda la información y le damos comprar o enviar. Entonces, si la operación ya se realizó en ese momento, por más que haya, no sé, todavía no se cargue en la tarjeta de crédito, la operación ya está en camino. Entonces, ya es, o sea, para revertir esa operación no es necesario cambiar. Como medida de seguridad, sí, porque si ya vulneraron tu información y ya tienes eh, una vulneración que te ha llevado a que se te cargue una compra que tú no reconoces, entonces obviamente necesitas cambiar la tarjeta de crédito porque esa numeración que tú tienes impresa en la tarjeta de crédito física es aquella que ha permitido que se haga esa operación. Entonces, obviamente debemos dar de baja esa tarjeta para evitar que posteriormente se carguen más operaciones, ¿no? Ahí es un poco importante, o bastante importante, mejor dicho, la actitud que tenga el consumidor frente a los riesgos, ¿no? Porque, como les repito, si a mí, por ejemplo, personalmente se me pierde la tarjeta aún cuando crea que sea en mi casa, lo que voy a hacer es bloquearla. Hay personas que no, hay personas que son más tolerantes al riesgo y podrán, de repente, no sé, buscarla o pensar que la dejaron en tal comercio o lo que fuera. Entonces, ya ahí también en el caso, por ejemplo, del caso o el caso que nos propones, si ya tenemos una operación que ha realizado, lo primero que se ha realizado con esta tarjeta y que fue por internet, lo primero que tenemos que hacer es obviamente pues, bloquear y cambiar el plástico, ¿no? Pero eso, ojo, no revierte la operación. No es que va a revertir porque las operaciones desde el momento que se autorizan comienzan a correr. Hay otros elementos que pueden hacer que aún autorizadas esas operaciones sean válidas y estos son los temas de monitoreo de operaciones que si nos da el tiempo lo vamos a tratar. ¿Más preguntas, Juan Francisco? No te escucho, Juan Francisco, con el micro apagado. Ah, sí, nos pregunta, ¿cuántos días tiene una entidad financiera para atender un reclamo por operación no reconocida? No te escuché bien. ¿Me repites la pregunta? Sí, ¿cuántos días tiene una entidad financiera para dar una respuesta a un cliente luego de realizar un reclamo por operaciones no reconocidas? Sí, bueno, el plazo para respuesta de los reclamos es el establecido en la norma pertinente, ¿no? Que indica que el banco tiene 30 días para dar una respuesta luego de presentado el reclamo.
Entonces, el reclamo obviamente tiene que interponerse por los canales adecuados, ¿no? Libro de reclamaciones, sea físico, virtual o teléfono, conexión telefónica al encargado de reclamos, eh, con lo cual se generará un código, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay 30 días. Sin embargo, también cuentan con la potestad, porque así lo establece la norma, de ampliar esos 30 días, pero sin embargo esa comunicación de ampliación que le van a dar tiene que darse obviamente antes de los 30 días, antes de que se cumplan los 30 días, el banco puede decirle, me voy a tomar unos días más para poder analizar el caso por la complejidad, por lo que fuera, ¿no? Porque como repito, estamos hablando no solamente de la actuación de la entidad bancaria, sino también probablemente de establecimientos, operador de tarjeta y todo eso. A veces no es tan fácil conseguir la información, pero el plazo inicial o el plazo normal, y que en la mayoría de casos se cumple, es 30 días, ¿no? En 30 días deberían tener una respuesta al reclamo presentado. En general todos los reclamos, no solamente los reclamos referidos a operaciones no reconocidas. ¿Algo más? ¿Tenemos más preguntas? Sí, Wilmer Jesús Pingo nos pregunta, me ha llegado un mensaje de texto y quisiera saber cómo es posible que nos puedan llegar, cómo es posible que puedan saber ese tipo de información, nuestros números, para evitar ser víctimas de fraude. Me imagino que se refiere a los mensajes estos en los cuales dicen actualice su información, esos mensajes fraudulentos de los que hemos hablado minutos antes. Sí, pues a mí también me han llegado muchas veces y eventualmente me siguen llegando. Me indican, lo que pasa es que ahí hay una suerte también de casi ruleta de parte de los delincuentes, porque por ejemplo a mí me llegan muchos mensajes de bancos con los que no trabajo. Entonces, claro, hacen o sea, una especie de disparar para cualquier lado y pues habrá gente a la cual sí le ligue porque de repente sí trabaja con ese banco, ¿no? Pero los números se pueden obtener creo que de cualquier forma, ¿no? Uno de, como les repetía, hay estas páginas en las cuales nos ofrecen sorteos, este, hay muchas páginas que recolectan esta información, ¿no? Algunas veces con autorización nuestra, otras veces sin autorización nuestra. Entonces, ahí es ya un poco la importancia de ver qué información ponemos, ¿no? Ya, y ahí es un tema personal de cada consumidor. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Personalmente, si voy a pedir, por ejemplo, una cotización de algo, no pongo mi número de teléfono o mi correo electrónico, sí, pero el número de teléfono lo doy cualquier número porque finalmente no quiero que me llamen, quiero que me den una respuesta, ¿no? Pero como digo, ya es una cuestión personal, cada uno debe tener su propia estrategia para evitar que nuestra información sea divulgada. El tema de la vinculación número con cuenta no necesariamente es una vinculación existente, como digo, no es que necesariamente entraron al banco y recopilaron los números de los clientes, sino muchas veces se trata de este juego casi de ruleta que hacen los delincuentes, porque imagino que envían miles de mensajes, porque hay días que me llegan varios mensajes, este, y ahí pues ponen el banco A, el banco B, el banco C, ¿no? Y por ahí habrá personas que sí, pues sí tienen un vínculo con ese banco y creerán que el banco realmente les está enviando un mensaje, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado en la información que uno entrega y tener también mucho cuidado en acceder a estos vínculos. Estos vínculos, de preferencia es ignorarlos, ¿no? Ni siquiera abrirlos, porque si bien a veces recolectan información, muchas veces también traen virus de por medio, ¿no? Que por el cual se pueda recolectar la información que posteriormente uno vaya almacenando en su teléfono móvil o en la computadora, según sea el caso, ¿no? Mm, Bien, vamos a continuar para ir avanzando y luego cerramos con las preguntas. Bien, ¿qué hacer, por ejemplo, ya si ya somos víctimas, pues, ¿no? O sea, o ya tenemos las operaciones que se nos han cargado por los motivos que hemos analizado anteriormente? Lo primero que hay que hacer es, obviamente, como lo dijo uno de los que intervino antes, es presentar el reclamo. Necesitamos presentar el reclamo de manera directa. Para eso entendemos que ya hemos bloqueado las tarjetas, los dispositivos, todo lo que contenga información de la tarjeta. Entonces, ponemos el reclamo, esperamos la respuesta del banco. ¿Por qué es importante esto y no ir de frente a la denuncia? Porque muchas veces el banco al evaluar la operación va a darse cuenta que esta operación no cumple con los parámetros y va a hacer la devolución. Entonces evitamos que entremos a un procedimiento pagando una tasa, elaborando documentación, etcétera, etcétera, para de esa manera de repente tener una respuesta más directa, ¿no? Si obtenía la respuesta o concluidos los 30 días no tenemos esa respuesta, lo que correspondería sí es ir a la autoridad de consulta. Y acá tenemos dos canales.
El primero de ellos es el servicio de atención al ciudadano. El servicio de atención al ciudadano lo que hace es acercar a las partes, ver si es que hay una voluntad de parte del proveedor, ¿no? Para con el consumidor respecto a absolver su cuestionamiento. En este caso sería hacer la devolución o lo que consideren conveniente para llegar a un acuerdo conciliatorio y poder de esa manera satisfacer la pretensión del consumidor. Entonces, esa es o la labor del servicio de atención al ciudadano concluye justamente ahí, en el caso que haya audiencia, si es que hay acuerdo o no hay acuerdo, o en el caso el proveedor diga no tengo interés de llegar a un acuerdo. Entonces, concluye el servicio de atención al ciudadano, solo acerca a las partes. La otra vía es el servicio de los procedimientos administrativos sancionadores. Para ello, el consumidor tiene que presentar un escrito debidamente firmado en el cual explique los hechos, explique las operaciones que está cuestionando y pague la tasa y de esa manera se inicia un procedimiento. Este procedimiento a veces puede darse de dos formas, en vía sumarísima, en vía ordinaria. En vía sumarísima son aquellos cuestionamientos respecto a operaciones que sean inferiores a las 3 unidades impositivas tributarias. Y aquellos que son superiores a 3 unidades impositivas tributarias van al procedimiento ordinario. El procedimiento sumarísimo, el de menos de 3 unidades impositivas tributarias, tiene una duración de 30 días hábiles, y el procedimiento ordinario tiene una duración de 120 días hábiles, ¿no? Porque hay más complejidad, a veces hay más elementos que ver. Entonces, entonces, ¿qué hacemos? Vamos al banco, interponemos reclamo. No tenemos respuesta o no nos satisface la respuesta, acudimos a autoridad de consumo. Podemos ir al servicio de atención al ciudadano, esperar o presentar la denuncia. No es que estemos cumpliendo pasos, no es que primero hay que hacer esto, luego lo otro, lo otro. Son independientes. La recomendación es que se siga así, pero si es que no se obtiene una satisfacción o no simplemente el consumidor no quiere seguir esos pasos, puede ir de frente también a la denuncia. No es un requisito haber presentado un reclamo para interponer una denuncia, ¿no? Tiene que quedar claro eso, ¿no? Entonces, ahora, la interposición de denuncias actualmente no es necesario que el consumidor llegue hasta las oficinas del Indecopi en la ciudad donde se encuentre. Pueden hacerse también por vía virtual, ¿no? Tenemos la mesa de partes virtual que está en la página web, a través de la cual puede ingresar su escrito de denuncia y todos los elementos que sean requeridos para que ésta se tramite, ¿no? Indispensable, como les repito, una narración de los hechos, identificación de las operaciones cuestionadas y que de esa manera pues nos permiten hacer un análisis más directo y ir a ver qué es lo que realmente ha sucedido en su caso, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tendríamos que hacer en caso de haber ya sido víctima de esto, ¿no? Y en lo futuro, obviamente, ser bastante cuidadoso con la información y tener siempre un plan de acción para circunstancias tales como la pérdida de la billetera. ¿Qué hago si pierdo la billetera? ¿A quién llamo primero? ¿No? La pérdida del teléfono móvil. ¿A quién llamo primero? O sea, esas cosas deberíamos ya como consumidores tener un poquito clara, ¿no? Ver qué es lo que vamos a hacer cuando perdemos la posesión de estos elementos, porque principalmente, como les repito, la información que está ahí es muy sensible, ¿no? Y puede ser utilizada para este tipo de fraudes. Juan Francisco, ¿tenemos algo más? ¿Preguntas? Sí, José Domínguez nos pregunta, ¿qué es una clave token digital y qué tipo de medidas de seguridad debemos saber al respecto? Bien. Cuando desde una cuenta a través de la banca por internet o la banca móvil, o sea, con el uso de canales virtuales, hacemos transferencias a terceros o pagos a terceros, o sea, no hacemos transferencias ni operaciones entre nuestras cuentas, sino a terceros. Cuando hacemos ese tipo de operaciones, la norma indica que hay que tener un factor adicional de seguridad, ¿no? Porque ya normalmente tenemos, para poder acceder a la banca móvil, ingresar la información que está en la tarjeta, que son el número de tarjeta y la clave de cajero o la clave de internet que generamos para poder hacer este tipo de operaciones. Ahora, este segundo factor que es para operaciones a terceros es la clave dinámica. La norma lo llama la clave dinámica, pero esta clave dinámica puede darse de diferentes motivos, de diferentes formas. Puede darse a través de mensajes SMS, con lo cual sería un token SMS. Puede darse también a través del dispositivo token físico, que es un llavero que los bancos otorgan a sus clientes para que puedan hacer operaciones, aunque últimamente ya se usa menos.
y el dispositivo token digital. El token digital es un aplicativo que está vinculado a la banca móvil, ¿no? Por el cual se genera de manera aleatoria estos números, que son los que es el segundo factor de autenticación que les mencionaba, que autorizan esta operación hacia terceros. Entonces, este aplicativo, o sea, este aplicativo de clave digital junto al aplicativo de la banca móvil, o sea, ya cerró el círculo, ¿no? Si no, y más aún si, por ejemplo, nuestra clave es, no sé qué fecha estamos hoy, 30 de noviembre, y nuestra clave es 3011, y es el día de nuestro cumpleaños y está en nuestro DNI, entonces nuestra información está expuesta. Entonces, y ahí recomendación entre paréntesis, no utilizar su fecha de nacimiento como clave para nada. Entonces, esta clave token digital lo que es un aplicativo que está en el teléfono móvil que genera la clave dinámica para poder hacer operaciones hacia terceros, transferencias, pagos, recarga de tarjetas virtuales, billeteras móviles. Entonces, para eso sirve, ¿no? Ya, Juan Francisco, ¿más preguntas? Sí, Caroline Yucra nos pregunta, si tengo una denuncia, si tengo un reclamo por operaciones no reconocidas, ¿a qué entidad debería denunciarlo? ¿Al Indecopi o a la SBS? Bueno, en el tema de las operaciones no reconocidas, la autoridad que ve el cumplimiento de estos parámetros de seguridad en operaciones específicas como las que podría ser víctima, nuestra amiga es justamente Indecopi, ¿no? Entonces, tiene que acudir a Indecopi y hacer la denuncia respectiva o el reclamo si lo desea, ¿no? Como repetí, no es, como decía, no es obligatorio, no es uno y luego otro, sino puede ir e interponer el reclamo de manera, o la denuncia de manera directa si lo considera, o hacer uso del servicio de atención al ciudadano e interponer el reclamo. El servicio de atención al ciudadano también tiene eh, sus ingresos, su mesa de partes virtual, pueden buscarlo en la página web del Indecopi para que así puedan acceder a los servicios del servicio de atención al ciudadano y de esa manera el servicio de atención al ciudadano traslada el cuestionamiento del consumidor en este caso al banco, para que el banco indique su posición y de esa manera haya un acercamiento entre las partes. Bien, más preguntas, Juan. Sí, Ana Pamela nos pregunta, eh, cuando anulo una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, ¿debería entregar la tarjeta física al banco o debería quedármela? Bueno, el banco no la pide, ¿no? Podrías quedártela o podrías, ya, la verdad, eso ya depende de cada institución, pero lo que normalmente sucede es que no la piden. Yo no diría que el banco te la vaya a pedir, o sea, si ya está anulada menos, ¿no? Es un plástico que no tiene ningún valor. Ya, si hay algún banco que lo pida, yo hasta ahora no lo conozco. Hace, bueno, hace muchos años sí, pues, pedían la tarjeta, la cortaban, pero en la oficina del banco. Pero en los últimos años eso ya no es necesario. Basta con que se pida la nulidad de la tarjeta, o la anulación, perdón, de la tarjeta se anula, deja de tener valor y usted pasa a recoger su otro plástico en el banco o espera que se lo envíen a su domicilio, ya según la política de cada banco, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, Jacqueline Monzón nos pregunta, ¿cuán seguras son los aplicativos móviles de las entidades financieras? Bueno, en realidad estos aplicativos, como todos aquellos que tienen estas características, es decir, que están dirigidos a un público amplio y bancario, tienen parámetros de seguridad bastante altos, ¿no? Pero esos parámetros de seguridad, o sea, de que entren a hackear un aplicativo móvil, no he visto, o sea, los casos de hackeo de páginas web de banco y de todo eso, en Perú no lo sé. Sí, hay hace algunos años algunos casos que se han presentado en Alemania y Europa del Este, pero ya hace más de 5 años aproximadamente y fue una operación al parecer muy grande. Pero el aplicativo que está en el banco, en su teléfono móvil, o sea, es muy complicado que pueda ser hackeado, ¿no? Eh, Ahí lo que sucede muchas veces es que hay vulneraciones a la información que tenemos. Como les repito, nuestra clave, este, la información que damos a través de estas llamadas, supuestas llamadas de los bancos, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, eh,
los parámetros de seguridad son bastante razonables, ¿no? No se ha acreditado hasta ahora que alguna de estas aplicaciones haya sido o haya podido ser hackeada sin información o hayan podido acceder sin información que normalmente está en poder del titular, nada más del titular. ¿Más preguntas? Sí, Rosa Gordillo nos pregunta, cuando me comunico con la banca telefónica, la locución automática me pregunta mis datos, tales como nombre, fecha de nacimiento y fecha que caduca mi tarjeta. ¿Debería entregárselos o no? Mm, no sé si realmente se comunicó porque la fecha de... Ahora, claro, salvo que sea para el bloqueo, ¿no? Hay números, ahí depende para qué. Porque si es una llamada simple que usted hace para consultar, no estoy seguro si el banco le va a pedir toda esa información, porque normalmente sí le va a pedir el DNI, obviamente para poder identificarlo de manera automática y poder darle o ya darle, o dirigirlo a la persona que de repente es su asesor ya designado y todo eso, ¿no? Pero si es para el bloqueo, probablemente sí, pues, ¿no? Para ver que quien está bloqueando no es cualquier persona. Entonces sí le va a pedir alguna información, pero nunca va a ser, por ejemplo, la clave CBD2, nunca va a ser la clave token, ¿no? Ni la token digital, ni la token SMS, ninguna de esas informaciones. Esa información no se brinda. O sea, las claves no se le van a pedir nunca. Probablemente, como le repito, si es para el bloqueo, sí, probablemente le pida algo que puede identificar la tarjeta porque pueden haber consumidores que tienen varias tarjetas y solamente quieren bloquear una, ¿no? Entonces, para poder identificar esta y bloquear solo esta, ¿no? Pero o sea, nunca va a ser la clave, eso tengan clarísimo. Ni su clave de acceso a Internet, ni la clave token, ninguna clave. Así que por ese lado, si es que alguna operadora, porque, bueno, ya no sabemos a veces, ¿no? Si de repente el teléfono que he llamado no es de la central telefónica del banco, sino de repente ha recibido la llamada de algún perpetrador de estos que recopilan esa información, así que lo ideal es simplemente tener cuidado con las claves, ¿no? La clave CBB2, como repito, las claves de acceso al aplicativo, a la banca por internet, la clave de cajero y obviamente las claves token, ¿no? Las claves nunca se otorgan a nadie, ni siquiera al banco. ¿Más preguntas? Sí, Gerson Amorín nos consulta, ¿es posible la devolución del monto de una transferencia interbancaria no reconocida? Es que ahí entramos a otro, o sea, como les repito, como les decía hace un momento, cuando la operación es autorizada y, por ejemplo, una transferencia bancaria a terceros se hace con el uso de la clave dinámica, esta clave dinámica que es la token física, la token digital o la SMS. Entonces, si se ha utilizado todo eso, ya hay una operación que se ha concluido con el banco y esto se ha ido a otra cuenta. Entonces, anular esa operación va a depender de verificar que no se haya cumplido con estos pasos que dije, ingresos de claves, etcétera, etcétera, ¿no? O acreditar que hubo algún otro tipo de elemento que pueda hacernos ver que la operación no debió concretarse, ¿no? Y acá aprovecho para entrar al tema de los sistemas de monitoreo. El reglamento de tarjetas de crédito establece que las entidades bancarias se encuentran obligadas a contar con un sistema de monitoreo que verifique principalmente dos cosas. Que las operaciones no tengan patrón de fraude. ¿Qué es patrón de fraude? Cuando hay cierto tipo de operaciones que se realizan y que generalmente son denunciadas después por los consumidores, estamos ante operaciones que corresponden a un patrón de fraude, es decir, operaciones que se realizan de cierta forma y que el sistema del banco debería ver que es fraude, ¿no? El otro tipo de monitoreo es el monitoreo por comportamiento habitual de consumo. Cada uno de nosotros tiene dentro de su historial cierto tipo de operaciones que realiza, ¿no? Y esas operaciones están delimitadas tanto por montos, por número de operaciones diarias, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis también normalmente tendría que hacerlo el banco. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo soy un consumidor que en toda mi historia, no sé, tengo la tarjeta más de un año y nunca hice consumo más de 200 soles, ¿no? Nada más. Pero de pronto, hoy día parece que, no sé, perdí el control y comienzo a hacer primero un retiro del máximo disponible en el cajero, por ponerles un ejemplo, 3.000 soles, ¿no? Retiro 3.000 soles, minutos después hago una compra, no sé, en una tienda por departamentos de 4.000 soles, minutos después hago otra compra de, no sé, 10.000 soles y así. Entonces,
estamos viendo operaciones que no corresponden a lo que normalmente haría este consumidor, ¿no? Que eran operaciones de 150. Todos tienen la potestad, la libertad de hacer operaciones nuevas en su historia. Es decir, yo puedo, sí, un día puedo necesitar sacar los 3.500 soles del cajero y voy y lo saco. Eso no implica que sea distinto a mi comportamiento habitual, ¿no? Es una operación nueva. Pero si esta nueva se suman otras nuevas y otras y otras y otras, entonces sí estamos ante unos elementos que deberían hacer presumir al sistema de monitoreo del banco que estas operaciones no corresponden al comportamiento habitual. ¿Qué tiene que hacer el banco cuando encuentra tanto operaciones que corresponden a patrón de fraude o no corresponden al comportamiento habitual? Debería bloquearla, ¿no? Y comunicarse con el consumidor, ¿no? Gestionar la alerta, ¿no? Que podría ser primero llamar al consumidor para ver si es que está haciendo la operación y luego bloquear, o según la política del banco, primero bloquear y después llamar al consumidor. Esa es política de cada banco. Entonces, ese es el sistema de monitoreo del cual les iba a comentar hace unos minutos. Tenemos más preguntas, Juanfra. Estamos corriendo con el tiempo para ver si podemos atender la mayoría Sí, de ellas. Graciela Fernández nos pregunta, ¿qué es lo primero que debo hacer en el caso que se realicen operaciones no reconocidas con mi tarjeta de débito, pese a que tengo la tarjeta física en mi poder? Claro, ahí habría que ver qué tipo de operación es la que se realizó, ¿no? Pero como les repito, o como ya les había dicho, lo primero que hay que hacer es interponer el reclamo. Bueno, para eso ya entendemos que se ha bloqueado la tarjeta, porque basta que haya una operación, entonces ya hay una brecha de seguridad que deberíamos cerrar eh, bloqueando la tarjeta, ¿no? O bloqueando el aplicativo, lo que fuera, depende de lo que hayamos perdido. Y aun cuando tengan la tarjeta en su poder, si es que ya se realizó la operación, significa que alguien ha tenido acceso a esa información. ¿Cómo? Ya esa es otra investigación. Pero lo que hay que hacer es bloquear, comunicar y presentar el reclamo y seguir con los canales que les he mencionado anteriormente, ¿no? Servicio de atención al ciudadano o los órganos resultivos del INDECOPI si es que así lo consideran, ¿no? ¿Más preguntas? No, ya no hay más preguntas. Bien. Entonces, estamos cerrando muy bien casi a tiempo. Unas recomendaciones finales para evitar que esto suceda, que es un poco lo que recomendaría yo que siempre como ciudadanos expongamos también a nuestros amigos, a nuestros conocidos, ¿no? No podemos entregar nuestro plástico, o sea, la tarjeta a terceras personas, ni cuando venga a recogerlo, ni cuando el mesero del restaurante quiera llevárselo a pasarla, no. No entreguemos, siempre pidamos el POS, levantémonos a pagar y obviamente no creamos en esas llamadas que dicen que van a recoger la tarjeta, ¿no? No entremos a enlaces desconocidos, ¿no? Los enlaces estos que nos llegan a veces por correo, indicando, ni siquiera dice nuestro nombre, la mayoría de veces dice cliente, su cuenta ha sido bloqueada, o cliente tiene una transferencia retenida, o se han hecho tales operaciones. No entremos a enlaces así nomás, comunicándonos siempre con nuestro banco a través del teléfono y con las medidas de seguridad requeridas, o sea, asegurándonos que nos estamos comunicando con el banco, ¿no? Bueno, no hay que perder de vista la tarjeta, como le dije, no la podemos entregar, ¿no? No entreguemos información por internet, por estos enlaces o supuestos sorteos de los bancos, y tampoco por llamadas, estas llamadas que nos piden que demos las claves, o sea, no entreguemos esa información, tengamos siempre la calma para poder comunicarnos con el banco, para poder hacer los bloqueos si corresponde. Ante cualquier duda, lo primero que hay que hacer es bloquear. O sea, es preferible a veces pagar una reposición que no sé cuánto cuesta según el banco, una reposición de plástico, que tener que afrontar posteriormente operaciones no reconocidas. Aun cuando sean devueltos, ustedes saben que hay todavía un tiempo en el cual nos va a devolver, no va a ser tan rápido, ¿no? Y finalmente comunica al banco la pérdida de las tarjetas o el celular que tiene el aplicativo. Eso tiene que ser inmediato. Antes de preocuparse por comunicarse con el operador telefónico, yo recomendaría que primero se comunique con el banco. Porque comunicándose con el operador telefónico, lo peor que puede suceder es que le hagan llamadas, o sea, que le cobren llamadas, ¿no? Pero eh, con la tarjeta bancaria pueden hacer cosas mucho más graves y que pueden perjudicarlo más. Bien, hemos sido creo que casi exactos. Muchísimas gracias a los participantes, gracias Juan Francisco, gracias a Indecopi por permitirnos llevar un poco de esta información, esta experiencia que tiene la Secretaría Técnica de Protección al Consumidor, de la Comisión de Protección al Consumidor hacia los consumidores. Estamos para servirlos vía el servicio de atención al ciudadano y también a través de la central telefónica de Indecopi. Muchas gracias. Bien, muchas gracias también a ti, Iván, y también agradecer a Juan Francisco, que nos ha apoyado trasladando las preguntas. El tiempo, la verdad, nos ha quedado muy corto. Tenemos muchísimas preguntas pendientes, pero quiero comunicarles a todos los que nos están escuchando que vamos a recepcionar todas estas preguntas
para reformular una edición más con este tema que es tan interesante, ¿no? Para todos nosotros. También quiero invitarlos este viernes 4 a las 6 de la tarde a que se registren y participen de una edición más de nuestra campaña Indecopia a tu alcance. Esta oportunidad, el tema va a ser ¿cómo identifico barreras burocráticas municipales? Consejos para empresarios. Les hemos enviado el enlace de inscripción a través del chat de Zoom y también recuerden que van a poder inscribirse ingresando al Facebook o Instagram, las plataformas, las redes sociales del Indecopy, donde ustedes van a poder ubicar también el enlace de inscripción. Por último, quiero invitarlos a que revisen nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar esta y todas las ediciones de la campaña Indecopia a tu alcance. Bien, entonces esperamos contar con su presencia para este viernes 4 a las 6 de la tarde. No se olviden que también tenemos una cita. El tema es ¿cómo identifico barreras burocráticas municipales? Consejos para empresarios. Muchas gracias una vez más, Iván. Muchas gracias otra vez, Juan Francisco. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos una vez más. Gracias.